Para analizar el rendimiento de un algoritmo de un modo sencillo, se usa la notación Big O, lo cual es una forma matemática básica de expresar cuánto tarda un algoritmo en ejecutarse, atendiendo solo a grandes rasgos su eficiencia, y así poder compararlo con otros. En definitiva, evaluar su complejidad y poner nota a su eficiencia. En concreto, se usa para expresar de forma abstracta la velocidad de procesamiento de un algoritmo, atendiendo a cómo aumentaría su tiempo de ejecución en función de un aumento significativo del tamaño de los datos de entrada. A grandes rasgos, es útil para evaluar cómo es la curva de crecimiento de su tiempo de ejecución conforme aumenta el tamaño del input de entrada. Por ejemplo, si los datos de entrada se duplican, ¿lo hará también al doble el tiempo de ejecución del algoritmo? Realmente el tiempo exacto de ejecución de un algoritmo es algo difícil de medir, ya que depende de la velocidad del procesador y de lo ocupado que éste esté, por lo que el uso de la notación Big O es para únicamente fijarnos en cómo de rápido se incrementa el tiempo en función del crecimiento de los datos de entrada. Por tanto, no usaremos segundos y solo una expresión matemática de cómo crece el tiempo en función del tamaño del input. Así que para una entrada abstracta dada que denominaremos de magnitud n, con la notación Big O definimos cómo aumenta el tiempo del algoritmo conforme n se hace cada vez más y más grande. Se trata de un análisis asintótico, refiriéndome con ello a que nos fijamos en qué ocurre hacia el límite, lo que ocurre hacia el infinito, y no tanto con valores pequeños, por lo que así es más fácil el análisis. Lo mejor es verlo en una gráfica, en la que representamos el tiempo de ejecución frente al tamaño de los valores de entrada al algoritmo. Nos quedaremos con unos pocos casos. O1. Tiempo constante. Es el mejor resultado y quiere decir que el tiempo de ejecución no varía conforme aumenta el tamaño de los datos de entrada, y la respuesta siempre tarda lo mismo sin importar la magnitud del tamaño de entrada. O n o tiempo lineal. El crecimiento es lineal en tanto el tiempo de ejecución es cada vez mayor de modo proporcional a cómo se incrementa el tamaño de la entrada. Por lo que si tenemos el doble de elementos de entrada, tardará el doble, aunque realmente despreciamos la pendiente de la misma y solo nos quedamos con que aumenta de forma lineal. O log n, tiempo logarítmico, una forma de crecimiento que crece al inicio pero tiende a estabilizarse conforme aumenta el tamaño de entrada, por lo que es una buena nota para un algoritmo ya que no tiende a resentirse. O n cuadrado, tiempo cuadrático, el crecimiento es de forma exponencial, por lo que será un algoritmo a evitar, ya que para valores pequeños de entrada el tiempo será asumible, pero conforme aumente el tamaño de los datos de entrada el tiempo tenderá a ser muy elevado y es probable que el procesador se quede inoperativo. N factorial, tiempo factorial, el crecimiento es, como digo, factorial, por lo que rápidamente tiende a valores imposibles de tratar en lo que sería una recta casi vertical. Lo mejor para terminar de asimilar es evaluar ejemplos concretos de cómo funcionan los bucles, diferentes métodos de búsqueda, estructuras de datos y ejemplos concretos en cada situación que te ayuden a tener algo en cuenta todo esto cuando programes. En resumen, la notación Big O es una notación matemática que nos sirve para poner nota a la velocidad de procesamiento de un algoritmo atendiendo a cómo se comporta conforme aumenta el tamaño del trabajo a procesar, por lo que nos sirve para clasificar la eficacia de los algoritmos. Útil tanto para valorar las necesidades de procesamiento como de espacio necesario para llevar a cabo el algoritmo, y en definitiva valorar qué tan bueno es un algoritmo dado para resolver problemas muy grandes, ya que aparentemente puede ser bueno para unos valores dados, pero fallar según escala el tamaño de entrada. ¿Qué tenemos? La notación Big O es una forma de poner nota a la eficiencia de un algoritmo. ¿Cuánto? Solo necesitamos simplificar a si es constante, lineal, logarítmica o cuadrática. ¿Dónde? En el análisis de algoritmos de programación, tanto tiempo como espacio necesario. ¿Cuándo? Queremos evaluar y o comparar la eficacia de un algoritmo, estructura de datos, etc. ¿Cómo? Comparando la velocidad de crecimiento de una magnitud
el tiempo, respecto a la otra, el tamaño de entrada. ¿Y por qué? Porque necesitamos valorar la viabilidad de nuestras soluciones en determinadas situaciones.